El mes de octubre es el periodo considerado para la concientización contra el cáncer de mama. Y por ello, hoy vamos a hablar sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, junto a 3 especialistas misioneros. Los doctores Carlos María Álvarez, Esteban Pereira, ambos médicos especialistas en ginecología y mastología, y el cirujano plástico Facundo Melgarejo. Bienvenidos a los 3 y gracias por acompañarme en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias por la invitación. En primer lugar, voy a poner sobre la mesa esta cuestión del periodo de concientización, ¿no? ¿Qué significa para ustedes el mes de octubre? ¿Qué objetivos se apuntan a cumplir? Bueno, es el mes que utilizamos para promover todas aquellas actividades que tienen que ver con la prevención del cáncer de mama. Básicamente difundir los medios a los cuales el paciente puede concurrir, sea con su médico de cabecera, sea los recursos técnicos de las cuales se puede utilizar y optimizar el uso de los mismos para el diagnóstico precoz, que en definitiva es lo que lo que importa a la hora de controlar esta enfermedad, dado que su incidencia, como bien decías recién, va en aumento. Entonces el hecho de diagnosticar y tratarlo en forma oportuna es lo que demuestra que podemos llegar a controlar esta patología. ¿Qué conocemos en cuanto a estadísticas, Esteban? Bueno, del cáncer que ocupa a la mujer en general, es el cáncer más frecuente que hay en la mujer, de acuerdo a esta incidencia, pero también debido a que hoy en la población, y depende en qué países hablemos, la concientización de esta patología es cada vez más importante porque la mujer tiene o entiende que es parte de una evolución natural que puede tener la mujer a través de su día. En términos generales, como para que vos entiendas la magnitud, se dice que de cada 8 mujeres que lleguen a los 80 años, una va a tener un cáncer de mama. Mujeres sanas estoy hablando, ¿no? Por ende, obviamente es una patología que cada vez va en aumento y obviamente va a depender de que esta población, la población femenina, porque también abarca la población masculina en muy poquita incidencia, pero abarca, tenga que tener en cuenta todos los controles de rutinas diarios que van a permitir poder llegar a diagnósticos previos antes de llegar a los estadios o al cáncer propiamente dicho. A pesar de que cada vez vemos más campañas de concientización a lo largo y ancho del mundo, estos niveles de incidencia de la enfermedad se mantienen y en muchos casos tienden a crecer. ¿Por qué ustedes creen que se da? Generalmente en la población en la que estamos nosotros, en la República Argentina, en la provincia de Misiones también, está asociada muchas veces justamente a la falta de llegada de la información, la falta de conocimiento de las pacientes con respecto a los síntomas que pueden llegar a ser síntomas primarios para diagnosticar esta enfermedad y, como dijo el doctor Álvarez, que sean tratados oportunamente para tener un resultado que sea favorable. Tomo esto que decís, Facundo, y me meto de lleno en lo que implica la enfermedad. Carlos María, ¿cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta y que delatan la posible presencia de un cáncer de mama? Bueno, siempre antes que esperar el síntoma, y justamente por eso queremos promover en este mes, es la oportunidad de realizar una consulta médica en el contexto de un control ginecológico y en esa oportunidad, en el examen físico de las mamas debe ser obligatorio, debe incluir en la consulta. Pero también es importante que la paciente salga con la idea, con una propuesta por parte del médico de cómo realizarse o a qué estar atenta en su casa con respecto a signos y síntomas que pueda presentar para realizar nuevamente la consulta. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre son, el hecho puntualmente en la mama, en la inspección, ver si hay algún cambio en la coloración, si hay alguna retracción del complejo de areola-pezón, si hay algún pocito, vamos a decirle, alguna parte de la mama que comienza a umbilicarse
Y cuando realizan un autoexamen mamario, si les llama la atención el hecho de que tengan alguna zona indurada, que es un hallazgo que habitualmente no lo sentía, bueno, que eso sea el motivo de consulta. Queremos sacarle al paciente la responsabilidad de saber si se trata de un nódulo o no, que el paciente descubra algo inusual en su control y que eso sea motivo para realizar la consulta. Bueno, en el caso de que se detecta algún síntoma, se asista al consultorio médico y se detecta el cáncer de mama. ¿Cuáles son los tratamientos? Va a depender de cada caso, ¿no? Pero ¿cuáles son los tratamientos más comunes a implementar? Antes que nada, por ahí te puedo agregar algo más. Lo que decía Carlos es que aparte de esa sintomatología que puede tener la mujer desde el control diario, existe una serie de estudios previos que tendrían, de acuerdo a las distintas edades de la mujer, rutinas a realizar. Ejemplo, la mamografía es el elemento de screening en el mundo. Siempre se habla de screening cuando uno está hablando de una persona que concurre a un control sana, no que sintió, que vio nada. Entonces, screening es el primero, acompañado de otros estudios hoy, como es la ecografía mamaria y la resonancia nuclear magnética, y con algunas alternativas en esas determinaciones para tener un mejor diagnóstico. Pero en sí, ese control, aparte de ese examen ginecológico que decía Carlos, tiene que estar dado en nuestra población, o nosotros lo ocupamos eso, y por ahí puede haber algunas alternativas, que a partir de los 40 años, toda mujer en su control habitual ginecológico se haga una ecografía y una mamografía de rutina diaria. Bueno, hay toda una cuestión con el tema del momento correcto para realizarse una mamografía, ¿no? En el caso de las mujeres jóvenes, ¿a partir de qué edad se recomienda realizarse estos controles? Y lo que te acababa de decir, a partir de los 40 años es el screening de rutina. Obviamente, habiendo un caso particular con alguna determinada patología, eso cambia, pero estamos hablando en el diagnóstico preventivo, es a partir de los 40 se sugiere que las mujeres se hagan una ecografía y una mamografía anual. Bueno, una vez detectado el cáncer de mama, ¿cómo se procede desde el punto de vista médico? Claro, una vez por los métodos diagnósticos detectamos la patología, ya tenemos el diagnóstico histológico con nombre y apellido de que se trata de un cáncer de mama, viene la etapa de descartar que esta patología no esté en el resto del cuerpo, que se conoce como secundarismo o metástasis. Eso es muy importante porque tiene que ver con el pronóstico y con la estrategia terapéutica. Para el caso de que nosotros acá tenemos que dividir el tratamiento en dos partes. Uno tiene que ver con el control local de la enfermedad y el otro con el control sistémico. Y cuando digo sistémico tiene que ver con el resto del cuerpo. En el control local tenemos que pensar en la cirugía y los tipos de cirugía, que los podemos charlar acá, cuáles son, y la radioterapia para cuando el caso está indicado. Y con respecto al tratamiento sistémico tiene que ver con la quimioterapia, con la hormonoterapia y con agentes inmunológicos. Eso básicamente se refiere al tratamiento de la patología. Y después viene otro gran capítulo que tiene que ver con la reconstrucción en su tiempo oportuno y el control de la patología después del tratamiento. Eso es muy importante. Retomo esto que dijiste recién y me gustaría explayarlo, que es el tipo de cirugía que se practica. ¿Cuáles son? Tratamiento conservador, como la palabra lo dice, es no afectar a la integridad de la mama, simplemente es extirpar el tumor. Hay pautas de seguridad, hay márgenes de tejido que hay que sacar alrededor del tumor que queden libres, siempre teniendo en cuenta dos cosas. Uno que tiene que ver con el control de la enfermedad y el otro con el aspecto estético, ¿sí? Si ambas cosas podemos lograr, sería la situación ideal en el tratamiento conservador de la glándula mamaria. Después tenemos tumores que ya son más grandes o tumores que afectan varios cuadrantes de la mama.
o que ya fueron sometidos a tratamientos previos con quimioterapia porque eran inflamatorios o extensos. Bueno, ese tipo de tumores muchas veces no tenemos opción que hacer una cirugía en más, y eso implica hablar ya de mastectomía y sus diferentes tipos que a lo largo del tiempo se fueron incorporando. La mastectomía donde se conserva la piel y se coloca una prótesis o un expansor, la mastectomía donde se conserva la piel, la areola y el pezón. Esto ya lo conocemos en el ámbito de la oncoplastia. Ahora quisiera volver al momento prediagnóstico, ¿no? Cuando hablamos del mes rosa y hablamos del cáncer de mama, muchas veces tendemos a asociarlo con la imagen de una mujer. Pero esta es una enfermedad que no discrimina por género, también afecta a los hombres, como bien lo decía el doctor Esteban al inicio. ¿Esto se conoce en la sociedad, Facundo? Se conoce, la verdad que se conoce muy poco. La mayoría de los hombres, todo con lo que tenga que ver con cuestiones de salud, hay un tema de tabú muy arraigado todavía en nuestra sociedad. Entonces eso hace que el hombre sea como más reacio a consultar al médico por el motivo que sea. Con más razón si se trata de una patología que tenga que ver con la mama, que siempre estuvo asociado a enfermedades de la mujer. Pero sabemos, por los estudios científicos que hay, que el cáncer de mama en una menor proporción también puede afectar a los hombres y también debe ser diagnosticado a tiempo por la evolución que puede llegar a tener en el tiempo. Bueno, ahora voy a acudir a la experiencia de los mastólogos porque son los primeros que reciben los casos, ¿no? Cuando nos referimos al cáncer, muchas veces lo relacionamos con el concepto de muerte. ¿Puede ser esta una de las razones que demoran la ida al consultorio, Esteban? Sí, la palabra cáncer siempre, de por sí la misma palabra, ya está hablando de algo malo. Lo que pasa es que cuando hablamos específicamente, te voy a hablar del cáncer de mama, no de los otros, porque cada uno tiene sus distintos estadios y grados de agresividad. Todo lo que sea en un estadio inicial hoy en el cáncer de mama, de acuerdo a todo lo que acaba de decir Carlos en cuanto al tratamiento, no solo el quirúrgico, sino todos los otros eslabones que lo componen, hay una alta tasa podemos hablar de que se puede llegar a un buen resultado final, a una curación del cáncer, siempre y cuando uno pueda tomar a ese paciente o ese paciente se puede dar cuenta en los estadios iniciales. Eso es lo que hace el diagnóstico distinto y la evolución distinta en esta patología. Todo lo que se puede hacer, como por eso un poco este mes rosa que se incluye y es mundial, es para tratar de incentivar a la concientización y a la prevención, básicamente. Todo lo que uno puede hacer antes, previo a un diagnóstico de cualquier cáncer, y en este caso el de la mama, estábamos hablando de que uno puede llegar a una curación definitiva. En la medida que el cáncer vaya en un estadio más avanzado, obviamente que eso hace que la respuesta a los tratamientos va a ser distinta.